El recuerdo no llegaba como una tormenta, sino como el lento avance de una mancha de humedad sobre un muro antiguo, una infiltración fría que alteraba la textura misma del presente. Manuel Ortega se encontraba en su taller, ese santuario de madera y silencio a la sombra de la Plaza Mayor, cuando el muchacho llamó a la puerta. No era un golpe franco y llano, como el de un cliente o un vecino, sino una serie de toques tímidos y rápidos, el sonido de alguien que no pertenece al lugar y lo sabe. Llevaba la librea discreta, de paño oscuro y botones de plata sin brillo, de la casa del marqués de Valcárcel. Su presencia era una anomalía, un fragmento de la opulencia del barrio de Salamanca que había errado hasta este dédalo de calles, donde el aire olía a aceite frito, a cuero y a carbón. Manuel se secó las manos en el delantal de serga, notando el contraste del áspero tejido contra la piel de sus palmas, una piel que conocía la seda del barniz y el mordisco de la gubia. El muchacho le tendió un sobre. Era de un blanco cremoso, grueso al tacto, y el lacre que lo cerraba llevaba el sello de un león rampante grabado con una precisión exquisita. No era una invitación, ni una nota de agradecimiento. Era un veredicto. Lo supo antes de romper el sello, con esa certeza visceral que a veces precede a la desgracia. Su mente, desobediente, retrocedió 24 horas, al salón de los Valcárcel. Recordaba el peso exacto de las teclas de marfil del gran piano de cola, la forma en que la luz de gas se reflejaba en la madera de palisandro pulida hasta convertirla en un espejo oscuro. Recordaba el aroma que llenaba la estancia, una mezcla compleja de cera de abeja, del polvo de los libros encuadernados en piel que abarrotaban las estanterías y del perfume casi imperceptible de las gardenias que doña Clara llevaba prendidas en el talle de su vestido. Y la recordaba a ella, el momento en que, tras tocar suavemente unos acordes de Albéniz para probar la afinación, ella se había acercado. No había nadie más en esa esquina del vasto salón. Habían hablado de música, solo de música, pero en ese breve instante, el abismo que los separaba pareció encogerse hasta convertirse en una línea fina, casi invisible, dibujada sobre la alfombra persa. Ahora, sosteniendo el sobre, sentía el frío del papel contra sus dedos, un frío que parecía emanar de las palabras que contenía. Una sentencia dictada desde un mundo al que se le permitía acceder solo como una función, nunca como un hombre. El sonido del papel al rasgarse fue desproporcionadamente alto en el silencio del taller, un desgarro nítido que pareció cortar el aire cargado de polvo y olor a resina. Manuel desdobló la única hoja que contenía el sobre. La caligrafía era impecable, angulosa y regular, la mano de un secretario o un mayordomo, alguien entrenado para comunicar decisiones, no emociones. Las palabras estaban dispuestas con una cortesía tan perfecta que resultaba más cruel que cualquier insulto. Su señoría, el marqués de Valcárcel, le agradece los servicios prestados hasta la fecha. No obstante, ha decidido contratar los servicios de otro profesional para el futuro mantenimiento de sus instrumentos. Le deseamos la mayor de las suertes en sus quehaceres. No había una razón, ni una excusa, ni un solo resquicio por el que pudiera colarse una pregunta. Era un muro de cortesía, tan liso e impenetrable como el mármol de la chimenea de aquel salón. El despido no era un acto de ira, era un acto de limpieza, la eliminación silenciosa de un elemento que había dejado de estar en su sitio. El golpe no fue al orgullo de su oficio, pues sabía que su trabajo era intachable. El golpe fue a su persona. La vergüenza le subió por el cuerpo como una fiebre, un calor que le quemaba las mejillas. Volvió a ver el rostro del marqués, vislumbrado por un instante al otro lado de la sala. Una máscara de disgusto aristocrático, una mirada que no juzgaba la música, sino la proximidad. Su crimen no había sido una palabra fuera de lugar, ni un gesto demasiado familiar. Su crimen había sido la simple y llana presunción de compartir un momento de humanidad con doña Clara. Se había convertido en una mancha en el tapiz perfecto de su mundo, y con una sola y elegante pincelada de tinta, lo habían borrado. Apoyó la mano sobre la superficie de su banco de trabajo, sintiendo la veta familiar de la madera de nogal bajo sus dedos, una textura honesta, real, un ancla en medio de la humillación. El mundo exterior seguía su curso, el lejano tintineo de un tranvía, el pregón de un vendedor ambulante, pero dentro de él todo se había detenido en el instante en que leyó aquella frase. Había sido un necio al pensar que las notas de un piano podían construir un puente. Solo habían servido para recordarle la profundidad insalvable del foso. Si te cautivan las historias en las que el amor debe sobrevivir a la clase social, al silencio y a elecciones imposibles,
Suscríbete ahora para acompañar este viaje hasta su final tranquilo e inolvidable. Apretó la carta en su puño, el papel crujiendo como hojas secas, el insulto convertido en un objeto físico que podía sentir y casi destruir. Aunque sabía que la herida que había infligido era ya imborrable, grabada en un lugar que sus manos no podían alcanzar. Con un esfuerzo de voluntad, obligó a sus dedos a soltar el papel arrugado. Lo alisó sobre la madera del banco, las arrugas como cicatrices sobre la pulcra caligrafía. Releer las palabras no disminuía su poder, al contrario, magnificaba la frialdad calculada de su construcción. Una reprimenda, un grito, incluso una acusación falsa, habrían sido preferibles. La ira habría sido un reconocimiento, una admisión de que él, Manuel Ortega, un simple artesano, tenía la capacidad de provocar una emoción en un hombre como el Marqués de Valcárcel. Pero esto era diferente. Esto era el equivalente social a que un criado retirase un plato sucio de la mesa, un acto funcional, desprovisto de cualquier sentimiento. Dobló la carta con cuidado, siguiendo los pliegues originales, y la dejó en una esquina del banco, un pequeño monumento blanco a la colisión invisible que acababa de sufrir. Su mente, como un animal enjaulado buscando una salida, escapó de nuevo al recuerdo de ella, no a la imagen de doña Clara de Valcárcel, la hija del marqués, una figura inalcanzable en un salón dorado, sino al instante preciso en que, mientras él tocaba los primeros compases de Asturias, ella había cerrado los ojos. Fue un gesto minúsculo, fugaz, pero en él, Manuel había visto un alma que no escuchaba con los oídos de su clase, sino con el corazón. Había visto a una prisionera en una jaula de oro que reconocía en la música la misma melancolía que anidaba en ella. Su voz, cuando se acercó, no fue la de una dama dando una orden, sino el murmullo de una confidente. Esa melodía encierra una pena que conozco. Esa frase, esa confesión susurrada entre las notas de una guitarra imaginaria, había sido su perdición. Le había respondido con el mismo tono bajo, casi reverencial, consciente de los retratos de antepasados que los observaban desde las paredes, del peso de las convenciones que hacían de aquel aire algo denso y difícil de respirar. Recordaba el aroma de su presencia, no solo el de las gardenias, sino algo más sutil, el olor a lino limpio y a la tenue fragancia del papel de sus libros. Era el aroma de un mundo que le estaba vedado, y que ahora le resultaba tan dolorosamente lejano como una estrella. Su padre se lo había repetido hasta la saciedad desde que era un niño. Eres un fantasma necesario, Manuel. Entras, devuelves la armonía y desapareces. Nadie debe notar que has estado ahí, solo que la música suena mejor. Y él había sido el fantasma perfecto durante años, hasta que la música lo traicionó, haciéndole creer por un instante que podía ser visible. Su padre, Mateo, apareció en el umbral que comunicaba el taller con la pequeña vivienda trasera. Era un hombre forjado por la paciencia y la madera, con unas manos que parecían más raíces de olivo que apéndices humanos, nudosas y fuertes, capaces de la más delicada de las precisiones. No dijo nada al principio. Sus ojos, acostumbrados a detectar la más mínima fisura en un barniz o la más leve desviación en la curvatura de un puente, lo recorrieron todo: la tensión en los hombros de su hijo, la postura rígida y el cuadrado de papel blanco que descansaba sobre el banco como una ofensa. Se acercó lentamente, secándose las manos en un trapo que olía a colofonia y a trementina, el perfume de su linaje. ¿Del barrio de Salamanca?, preguntó, y su voz sonó áspera como la madera sin lijar. Manuel solo pudo asentir, la garganta cerrada. Mateo cogió la carta. Sus labios se movieron apenas mientras leía, y en su rostro no hubo sorpresa, ni enfado, solo la sombra de una resignación tan antigua como el taller mismo. Dejó el papel exactamente donde estaba. El Marqués de Valcárcel, dijo, no como una pregunta, sino como la constatación de una ley natural. Un apellido más antiguo que su fortuna. Esos son los peores. Protegen con ferocidad lo poco que les queda. Sobre todo, el honor de sus hijas. No había reproche en sus palabras, solo la amarga lección de una vida entera sirviendo a aquellos que vivían según un código distinto. Su mirada se posó en Manuel, y por un instante se suavizó. Tienes el corazón de tu madre. Escuchas la música que hay dentro de las personas. Aquí dentro, dijo, abarcando el taller con un gesto de la cabeza. Eso es un don. Ahí fuera. Y su mirada señaló vagamente hacia la puerta. Es un peligro. La aceptación tranquila de su padre fue más devastadora que cualquier reprimenda. Era la confirmación de su fracaso, de su estupidez. No solo se había humillado a sí mismo,
sino que había puesto en peligro el precario equilibrio que les permitía sobrevivir, rompiendo la regla de oro de la invisibilidad que los Ortega habían observado durante generaciones. Se sintió culpable, aplastado por el peso de la decepción silenciosa de su padre. Había traicionado su confianza, no por un acto de malicia, sino por un momento de debilidad, por la simple y estúpida necesidad de conectar con otro ser humano a través del arte que amaba. El silencio se hizo denso, roto solo por el zumbido de una mosca que se golpeaba contra el cristal de la ventana. Un ser diminuto y atrapado luchando contra una barrera que no podía ver. Se sintió exactamente igual que ella. Su padre le puso una mano en el hombro, un gesto de consuelo tan infrecuente que le sobresaltó, y el peso de aquella mano callosa le pareció menos un apoyo que el eslabón de una cadena que lo ataba sin remedio al lugar del mundo en que le había tocado nacer. La luz de la tarde comenzó a retirarse del taller, y las motas de polvo que danzaban en el último rayo de sol pasaron de ser doradas a grises. Los sonidos de Madrid se filtraban a través de los gruesos muros, amortiguados y familiares. El pregón de un afilador, el retumbar de un carro sobre los adoquines de la cava baja, el tañido solemne de una campana de iglesia marcando la hora. Para Manuel, esos sonidos siempre habían sido el pulso de su mundo, el ritmo constante e inmutable de una vida definida por el oficio, el barrio y un lugar claro en el orden de las cosas. Hoy, por primera vez, ese ritmo le sonaba a los barrotes de una celda. Paseó la mirada por el taller, por los violines a medio terminar que colgaban del techo como aves durmientes, por las hileras de formones y cepillos ordenados con una precisión casi monacal, por las pilas de madera de abeto y arce que esperaban pacientemente su turno para recibir una voz. Este lugar había sido su reino, un refugio donde la habilidad de sus manos le convertía en soberano. Ahora, el olor a cola y a barniz se le antojaba empalagoso, y las herramientas, extensiones de su propio cuerpo, le pesaban como si fueran de plomo. La carta, ese pequeño rectángulo blanco sobre la madera oscura, había envenenado el aire, y entonces, con la claridad de un golpe seco, lo recordó. El diapasón, el de ébano y acero, el que usaba para los grandes pianos de concierto, por la pureza de su la. Lo había dejado allí. Estaba seguro. Lo había posado sobre el tapete de seda que cubría la tapa del piano, junto a sus otras herramientas, y con la precipitación de la despedida, con la mente aún vibrando por aquel breve encuentro, lo había olvidado. El pensamiento fue una nueva punzada, más aguda y personal que la propia humillación del despido. Aquel objeto era una parte de él, una extensión de su oído, la herramienta que le permitía encontrar la verdad en medio de la disonancia. Ahora estaba allí, abandonado en territorio enemigo. Se lo imaginó descubierto por una doncella que, al limpiar el polvo, lo miraría con extrañeza antes de desecharlo. O quizá, y la idea fue una chispa de calor suicida en el frío de su pecho, lo encontraría ella, doña Clara. ¿Sabría lo que era? Lo sostendría, sintiendo el equilibrio perfecto de su peso, la fría suavidad del acero y la calidez pulida del ébano. Comprendería que no era un simple trozo de metal, sino un instrumento para buscar la armonía pura, un símbolo de la verdad absoluta en un mundo de apariencias. Era una locura, una esperanza tan frágil como una tela de araña, la creencia de que un objeto inanimado pudiera transmitir el mensaje que a él se le había prohibido entregar. Era solo una herramienta, pero en su mente atormentada se convirtió en algo más. En el último acorde de su presencia en aquella casa, una nota perfecta y clara que había quedado suspendida en el aire justo antes del silencio. La pérdida material era insignificante, apenas unas pesetas, pero la sintió como una violación íntima y profunda, como si se hubiera dejado un fragmento de su alma en un lugar al que ya nunca podría regresar para reclamarlo. La memoria de sus primeros años en el taller no era una colección de hitos, sino una sensación continua, un aroma compuesto por capas de serrín de pino, el olor metálico y limpio de las herramientas recién afiladas y el aliento resinoso de la goma laca disolviéndose en alcohol. Su infancia no se había medido en cumpleaños ni en fiestas escolares, sino en los grados de destreza que sus manos iban adquiriendo. Recordaba la primera vez que su padre le permitió tensar una cuerda de violín, la emoción casi dolorosa que sintió cuando el pequeño poste de madera giró bajo sus dedos, y la nota, primero flácida y muerta, cobró vida con una tensión casi humana, vibrante y llena de promesa. Mateo Ortega no era un hombre de elogios fáciles. Su aprobación se manifestaba en el silencio, en la concesión de una nueva responsabilidad. Pasar de barrer el suelo a mezclar barnices fue un ascenso.
Aprender a manejar el cepillo, sintiendo cómo la hoja de acero mordía la madera para levantar una viruta fina como el papel de seda, fue su graduación. Su padre le enseñó que el oficio era una forma de honor, una conversación silenciosa con la materia. La madera tuvo una vida antes de llegar aquí, le decía, pasando la mano por la veta de una plancha de arce. Fue un árbol, sintió el sol y la lluvia. Tu deber es darle una segunda vida, una voz que perdure más que la nuestra. Y así, Manuel aprendió a leer la madera como otros leían los libros, a entender sus tensiones, sus secretos, a predecir cómo vibraría bajo la presión de una cuerda. Pero la lección más importante no se refería a la madera ni a las herramientas, sino al mundo que existía más allá del umbral del taller. Su padre le enseñó la liturgia de la invisibilidad, el arte de moverse por las grandes casas de Madrid como un espíritu servicial. Entras por la puerta de servicio, te quitas la gorra, no levantas la voz, y nunca, jamás, miras a nadie directamente a los ojos a menos que te hablen primero. Eres tus manos, Manuel, nada más. Y él lo había aprendido bien. Se convirtió en un fantasma eficiente, una presencia que dejaba tras de sí la armonía perfecta de un piano afinado o la restauración impecable de un violonchelo, pero ningún rastro de su propia existencia. Observaba aquel mundo de lujo a través de un velo de deferencia, viendo fragmentos de vidas que no podía comprender, el brillo de una joya en el cuello de una dama, la risa despreocupada de los niños en un jardín privado, el peso del aburrimiento en los rostros de los señores. Para él, eran como los personajes de una ópera vista desde el gallinero, figuras lejanas y brillantes cuyas pasiones y dolores eran pura representación, sin conexión alguna con la realidad tangible de su propia vida, una vida definida por el trabajo honesto, el olor a madera y el silencio respetuoso que su padre le había enseñado a venerar como la más sagrada de las virtudes. La primera vez que la escuchó tocar, no supo quién era. Él estaba en una pequeña sala anexa, reparando la mecánica de un clavicordio antiguo en el palacete de los duques de Medinasidonia, un trabajo que requería la paciencia de un santo y la precisión de un relojero. Tenía 17 años y era la primera vez que su padre le confiaba un encargo de tal envergadura en solitario. El aire olía a polvo antiguo y a tapices de lana. De repente, desde el gran salón contiguo, llegó el sonido de un piano. No eran las escalas mecánicas de un estudiante ni la interpretación ostentosa de un aficionado. Era Chopin, un nocturno que fluía con una melancolía tan profunda y una delicadeza tan exquisita que Manuel tuvo que detenerse, con una diminuta pieza de marfil sujeta en las pinzas. La música no se jactaba de su propia técnica, confesaba una emoción. Había una fragilidad en las notas más altas, una vacilación casi imperceptible antes de las frases más dolorosas, que revelaba un alma que no solo interpretaba la música, sino que la habitaba. Se quedó inmóvil, respirando apenas, escuchando a través de la puerta entornada. Era un sonido puro, una expresión de belleza que trascendía las paredes doradas, los retratos de antepasados y las rígidas convenciones de aquella casa. En ese momento, la música no era un adorno para una vida de ocio. Era una necesidad, un lenguaje secreto que él, el hijo del artesano, comprendía perfectamente. Cuando la pieza terminó, el silencio que siguió pareció vibrar con la emoción que había dejado atrás. Unos minutos después, una doncella entró para anunciarle que la señorita Clara, una invitada de la duquesa, deseaba hablar con él sobre el piano del salón principal, que según ella tenía una pequeña tristeza en el registro medio. El corazón le dio un vuelco. La señorita Clara era la intérprete, la que había tocado con aquella sensibilidad casi insoportable. Al entrar en el salón, la vio por primera vez. Estaba de pie junto al gran piano de cola, con la luz de la tarde entrando por los ventanales y creando un halo en su cabello oscuro. No era una belleza imponente ni distante. Había una seriedad en su mirada, una inteligencia tranquila que lo desarmó por completo. Ella no lo miró como a un operario, sino como a un colega, un iniciado en los mismos misterios. La nota sol, dijo en voz baja, casi como si compartiera un secreto. Suena como si hubiera perdido la esperanza. Manuel, recordando las lecciones de su padre, bajó la vista y asintió. Pero en ese instante supo que la invisibilidad que había practicado durante tanto tiempo se había hecho añicos, rota por una sola frase que reconocía en él, no solo a un afinador, sino a alguien que entendía el alma de la música. Su primer encuentro real, aquel en el que las palabras comenzaron a tejer el frágil tapiz de su relación, tuvo lugar meses después, de nuevo en el salón de los Valcárcel. Esta vez,
Fue contratado para una afinación completa antes de una de las famosas tertulias musicales que organizaba la marquesa. El trabajo era largo y meticuloso, y requería que pasara casi toda la tarde en la casa. Mientras trabajaba, con la tapa del piano levantada y sus herramientas dispuestas sobre un paño de fieltro, ella entró en el salón con la excusa de buscar un libro. Sabía, por la forma en que se movía, por la deliberada lentitud de sus gestos, que no era el libro lo que buscaba. Se sentó en un diván a cierta distancia, fingiendo leer, pero Manuel podía sentir sus ojos sobre él, observando el proceso con una curiosidad que nadie antes le había mostrado. No era la mirada impaciente de un cliente que espera que el trabajo termine, sino el escrutinio atento de alguien que intenta comprender el mecanismo oculto de la magia. Tras un largo silencio, ella habló. Mi profesor de piano dice que la afinación es una ciencia exacta, pero cuando le veo trabajar, parece más bien un arte. Su voz era suave, pero llevaba una carga de genuino interés que le obligó a levantar la vista. Es ambas cosas, señorita, respondió, sorprendido por su propia audacia. Las matemáticas nos dicen dónde debería estar la nota, pero solo el oído puede decirnos si tiene alma. Esa respuesta pareció complacerla. Cerró el libro y se acercó un poco más, manteniendo siempre una distancia protocolaria. Hablaron de temperamentos, de cómo la misma pieza podía sonar alegre o desoladora, dependiendo de los minúsculos intervalos entre las notas. Él le explicó la diferencia entre el temperamento igual, moderno y lógico, y los temperamentos antiguos, llenos de notas lobo, que aullaban con disonancia pero que daban a cada tonalidad un color emocional único. Ella escuchaba con una intensidad que lo abrumaba, asintiendo, haciendo preguntas que revelaban un profundo conocimiento. Por primera vez en su vida, Manuel no se sentía como un artesano explicando su oficio, sino como un hombre compartiendo su pasión. En un momento dado, le mostró cómo una simple tira de fieltro podía aislar una cuerda para afinar sus unísonos, y sus manos se acercaron por un instante sobre el arpa del piano. No se tocaron, pero el espacio entre sus dedos pareció cargarse de una energía que le hizo retirar la mano bruscamente. El aire se espesó con todo lo que no se decía, con la conciencia compartida del abismo que los separaba. Un abismo que, por un breve y peligroso momento, su conversación sobre la música había logrado hacerle olvidar. En las visitas posteriores, su ritual de conversación silenciosa se fue consolidando, siempre bajo la apariencia de la casualidad y la estricta observancia de las formas. Él llegaba para realizar algún pequeño ajuste, una revisión estacional del instrumento, y ella, inevitablemente, encontraba una razón para estar presente en el salón. Su chaperona, una prima lejana de la marquesa, solía dormitar en un sillón junto a la ventana, creando una burbuja de intimidad vigilada en la que podían existir. Un día, Manuel trajo consigo un pequeño frasco de cristal. Contenía un aceite especial que él mismo había preparado, una mezcla de aceite de linaza, esencia de lavanda y otros secretos que había aprendido de su padre, diseñado para nutrir y proteger la madera de palisandro del piano. No era parte del servicio contratado, era un extra, un regalo que no se atrevía a nombrar como tal. Se lo presentó como una simple mejora técnica, para proteger la madera de la sequedad del invierno madrileño, explicó, evitando su mirada mientras aplicaba una pequeña cantidad con un paño suave. El aroma a lavanda, limpio y silvestre, llenó la estancia, superponiéndose al olor a cera y a libros viejos. Ella se acercó para observar, y su perfume, el de las gardenias que solía llevar, se mezcló con el de la lavanda. Huele a campo, dijo ella en un susurro, a algo real. La palabra real se quedó flotando entre ellos, cargada de significado. En su mundo de apariencias, de gestos calculados y emociones reprimidas, aquel simple aroma, nacido de la tierra y del trabajo de sus manos, representaba una verdad que ella parecía anhelar. Él continuó puliendo la madera en silencio, sintiendo el calor que generaba la fricción bajo sus dedos, consciente de la proximidad de ella, de la tela de su vestido que casi rozaba su brazo. En ese momento, el piano no era solo un instrumento musical, era el altar en el que oficiaban su extraña y silenciosa comunión. Era el único objeto en el mundo que ambos podían tocar, el intermediario que permitía que sus mundos, tan distantes, se encontraran. La chaperona roncó suavemente en su sillón, y en ese instante de vulnerabilidad compartida, sus miradas se encontraron por encima de la superficie brillante de la madera. No fue una mirada larga, apenas un segundo, pero contenía un universo de reconocimiento. Vio en sus ojos una gratitud que iba mucho más allá del cuidado del piano.
y ella debió ver en los suyos una devoción que no tenía nada que ver con el servicio. Fue un momento de peligro perfecto, una fisura en la estructura del mundo que les separaba, y ambos lo supieron, retirando la vista al mismo tiempo, con el corazón latiéndoles con una fuerza que parecía hacer vibrar las propias cuerdas del piano. El Paseo del Retiro a la hora del crepúsculo era el gran teatro de la sociedad madrileña, un escenario al aire libre donde se representaba cada día la inmutable obra de las jerarquías sociales. Las familias de la aristocracia y la alta burguesía desfilaban por el Paseo de las Estatuas, un río de sedas, sombreros de copa y sombrillas de encaje, mientras que las clases más modestas se mantenían en los caminos secundarios, observando el espectáculo desde una distancia respetuosa. Un domingo por la tarde, Manuel acompañaba a su padre en uno de sus raros paseos. Mateo Ortega creía en la observación como herramienta de su oficio. Decía que para entender los instrumentos de los ricos, había que entender, aunque fuera de lejos, cómo vivían. Vestidos con sus mejores trajes de domingo, limpios pero gastados, padre e hijo caminaban en silencio, observando el ritual. Y entonces la vio. Clara paseaba del brazo de su padre, el marqués de Valcárcel, un hombre de porte rígido y rostro severo. A su lado caminaba un joven de aspecto presumido, cuya ropa parecía un poco demasiado nueva, un poco demasiado perfecta. Manuel supuso que sería el pretendiente del que hablaban los rumores, el hijo de un banquero de dinero nuevo con el que el marqués pretendía apuntalar su fortuna en declive. Clara sonreía, pero era una sonrisa ensayada, una máscara social que no llegaba a sus ojos. Su mirada vagaba por encima de las cabezas de la gente, perdida, ausente. En un momento dado, el joven pretendiente le dijo algo al oído, probablemente una broma insulsa, y ella emitió una risa corta y educada. El sonido, a diferencia del que él había escuchado en la intimidad del salón, era artificial, un tintineo de cristal vacío, y sin embargo, el corazón de Manuel se encogió. Verla allí, en su elemento natural, rodeada de los suyos, interpretando el papel que le había sido asignado, fue más doloroso que cualquier recordatorio verbal de su diferencia de clase. Él era un espectador invisible entre la multitud, y ella, la actriz principal en un escenario al que él nunca tendría acceso. Por un instante, sus miradas se cruzaron por encima del mar de cabezas. Fue un accidente, una casualidad de un segundo. Él vio un destello de sorpresa en sus ojos, un reconocimiento fugaz, antes de que ella apartara la vista con una rapidez casi violenta, volviendo a su papel, a su sonrisa vacía. Ese breve contacto visual fue como una descarga eléctrica. Para ella, probablemente fue un momento de vergüenza, el recordatorio de una familiaridad inapropiada. Para él, fue una confirmación devastadora. En el salón, junto al piano, podían compartir un mundo, pero aquí fuera, bajo el sol implacable de la realidad social, él ni siquiera existía. El paseo, que había comenzado como una distracción, se convirtió en una tortura. Cada risa, cada saludo elegante, un recordatorio de la jaula dorada en la que ella vivía y del abismo insalvable que los mantenía separados para siempre. La música se convirtió en su único lenguaje permitido, el refugio donde podían encontrarse sin violar las leyes no escritas que gobernaban sus vidas. En una de sus visitas, la encontró luchando con una partitura de Granados, una de las danzas españolas, llena de ritmos complejos y una armonía que exigía una mezcla precisa de pasión y control. Frustrada, dejaba caer las manos sobre el teclado con un suspiro. La chaperona, como de costumbre, se había adormecido. Manuel, que había terminado su trabajo en el mecanismo, se mantuvo a una distancia respetuosa, pero no pudo evitar observar su lucha. Después de varios intentos fallidos, ella se giró hacia él, con una pregunta en los ojos. Era una invitación, una ruptura del protocolo que él no se habría atrevido a iniciar. «El compás es un demonio», dijo ella, con un atisbo de la mujer real tras la máscara de la dama. «Mi maestro insiste en la precisión, pero si lo hago, pierde toda su alma». Él asintió, comprendiendo perfectamente. Se acercó al piano, sintiendo el peligro de cada paso. No se sentó a su lado, lo que habría sido una transgresión impensable, sino que se quedó de pie, señalando la partitura por encima de su hombro. «Perdone mi atrevimiento, señorita», comenzó, con la voz más baja de lo normal. «Pero creo que el secreto no está en el compás, sino en la respiración que hay entre las notas. La música española no se cuenta, se baila, aunque sea con los dedos». Le explicó cómo el ritmo, en apariencia irregular,
seguía el patrón de un zapateado, el giro de un cuerpo, la tensión y liberación de una danza. Para demostrarlo, no tocó el teclado. En su lugar, tamborileó suavemente con los dedos sobre la tapa de madera pulida del piano, marcando el contrapunto, el alma oculta del ritmo. Ella lo observaba, fascinada, sus ojos fijos no en sus dedos, sino en su rostro, en la pasión contenida con la que hablaba de la música. Luego, ella volvió a colocar las manos sobre las teclas. Empezó a tocar de nuevo, pero esta vez algo había cambiado. La música fluía, ya no prisionera de la métrica, sino libre, llena de la gracia y el fuego que el compositor había imaginado. Cuando tocó el último acorde, un silencio profundo llenó la sala. Ella no se giró para mirarle inmediatamente. Se quedó con las manos suspendidas sobre el marfil, como si saboreara el eco de lo que habían creado juntos. Finalmente, levantó la vista, y su gracias fue apenas un susurro. Pero en sus ojos había una gratitud tan intensa, una comprensión tan profunda, que Manuel sintió que le faltaba el aire. En ese momento, no eran una dama y un artesano. Eran dos almas que habían encontrado una armonía perfecta, una verdad compartida que era tan bella como imposible. Y supo con una certeza aterradora que esa conexión, su mayor alegría, sería también la causa de su inevitable perdición. La tertulia, en casa de los Valcárcel, era el cenit de la temporada social. Un evento donde la música servía de pretexto para el verdadero negocio de la noche. La exhibición de estatus, la negociación de alianzas matrimoniales y el sutil pero despiadado juego del prestigio. Manuel había sido llamado para una última revisión del piano, para asegurarse de que su voz estuviera perfecta para el virtuoso que iba a tocar esa noche. Se le permitió trabajar en un rincón del salón mientras los invitados comenzaban a llegar. Una sombra necesaria en medio del resplandor de las joyas y el murmullo de las conversaciones. El aire era denso, cargado con el perfume de nardos, el olor a cera de las velas y el humo de los puros que los caballeros fumaban en la biblioteca contigua. Él se concentraba en su tarea, ajustando un masillo aquí, templando una cuerda allá, creando una isla de orden y precisión en medio del caos social. Se sentía como un sacerdote preparando el altar para un rito en el que nunca podría participar. Una vez terminado su trabajo, y mientras esperaba discretamente para ser despedido, se sentó al teclado para una última prueba. No tocó nada ostentoso, nada que pudiera llamar la atención. Eligió los primeros compases de Asturias, de Albéniz, una pieza que para él contenía toda la melancolía y el orgullo de su tierra. La tocó suavemente, con los pedales pisados, de modo que la música sonara como un recuerdo, un susurro que se filtraba entre las conversaciones. Y entonces ocurrió. El murmullo del salón pareció disminuir, y sintió una presencia a su lado. Era Clara. Se había deslizado a través de la multitud, ignorando las miradas curiosas, atraída por la música como una polilla a la llama. Estaba más hermosa que nunca, con un vestido de seda color marfil que parecía emitir su propia luz. Esa melodía, susurró, inclinándose ligeramente hacia él para que solo él pudiera oírla, encierra una pena que conozco. Su proximidad era abrumadora. Podía oler el aroma de las gardenias en su pelo, sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Por un instante, el mundo entero se desvaneció y solo existieron ellos dos y la música que flotaba en el aire. Olvidó las advertencias de su padre, olvidó su lugar, olvidó el abismo que los separaba. Solo vio a una mujer cuya alma había reconocido la suya en las notas de un piano. Le respondió en el mismo tono bajo, compartiendo el secreto. Es la pena de algo hermoso que está destinado a romperse. Justo cuando esas palabras salían de su boca, levantó la vista, y al otro lado de la sala, sus ojos se encontraron con los del marqués de Valcárcel. No había ira en su rostro, ni sorpresa, solo una expresión de frío y absoluto disgusto. La mirada de un hombre que ve una mancha en un tapiz impecable y que ya ha decidido, con calma y precisión, cómo va a eliminarla. El camino de vuelta a casa fue una travesía a través de dos ciudades distintas que ocupaban el mismo espacio físico. Dejó atrás el barrio de Salamanca, donde los faroles de gas arrojaban una luz dorada y uniforme sobre las fachadas de piedra, donde el silencio solo era roto por el trote de los caballos de los carruajes y las risas amortiguadas que se filtraban por los ventanales. Al cruzar la Puerta del Sol, el carácter de la noche cambió. Las calles se volvieron más estrechas y oscuras, el aire más denso, impregnado del olor a comida frita,
a vino derramado y a la humanidad hacinada del Madrid de los Austrias. Manuel caminaba sin rumbo, con el eco de la música y el peso de la mirada del marqués luchando en su interior. Cada paso que daba sobre los adoquines irregulares de su barrio era un regreso a la realidad, un recordatorio contundente de quién era y a dónde pertenecía. La memoria del salón, con sus luces, sus perfumes y la cercanía de Clara, parecía ahora un sueño febril, una alucinación peligrosa. Intentó reconstruir la escena en su mente una y otra vez, desesperado por encontrar una interpretación inocente. ¿Había sido solo su imaginación? Quizá el marqués simplemente tenía esa expresión severa por naturaleza. Una conversación sobre música no era un crimen. No habían hecho nada malo. No habían dicho nada inapropiado. Se aferraba a la lógica, a la razón, intentando construir una defensa contra un juicio que aún no se había pronunciado. Pero un instinto más profundo, una sabiduría heredada de generaciones de sirvientes y artesanos, le decía que había cruzado una línea invisible. El crimen no estaba en el acto, sino en la presunción. La presunción de que podía compartir un momento de auténtica conexión humana con alguien como doña Clara de Valcárcel. La presunción de que la música podía ser un puente lo suficientemente fuerte como para salvar el abismo social. Al llegar a la pequeña plaza donde se encontraba su taller, se detuvo. La fachada oscura, con sus postigos cerrados, le pareció a la vez un refugio y una prisión. Durante toda su vida, aquel lugar había representado la seguridad, la dignidad del trabajo, un mundo sólido y comprensible. Pero esa noche, al mirar sus propias manos, las manos que sabían dar voz a la madera, las sintió extrañas, como si hubieran tocado algo prohibido, algo que las había manchado para siempre. Una fría sensación de premonición se instaló en su pecho. La certeza de que la armonía que con tanto esmero había construido en su vida estaba a punto de romperse en una disonancia irreparable. Los días que siguieron a la recepción de la carta no trajeron la tormenta que Manuel había previsto, sino algo mucho más insidioso, un silencio absoluto, una ausencia de eco que confirmaba la total insignificancia de su existencia para el mundo de los Valcárcel. La vida en el taller continuó con su ritmo inmutable, dictado por el sol que entraba por el ventanal y el lento secado de los barnices. Su padre, Mateo, nunca volvió a mencionar la carta. La había retirado del banco de trabajo y la había hecho desaparecer, como si quemara la prueba de una enfermedad vergonzosa. Sin embargo, su presencia silenciosa era un comentario constante. Observaba a Manuel con una atención renovada, notando cómo sus manos, antes tan seguras y fluidas sobre la madera, ahora a veces vacilaban, como su mirada se perdía en la distancia mientras lijaba el mástil de un violín. Manuel se sumergió en el trabajo con una ferocidad casi desesperada, buscando en la disciplina del oficio un antídoto contra el veneno de la humillación. Pero la alegría se había marchitado. El aroma de la madera de arce, que antes le hablaba de promesas y de música, ahora solo olía a serrín. Las herramientas, antes extensiones de su voluntad, se sentían pesadas y ajenas en sus manos. El fantasma de la casa Valcárcel lo perseguía, no en forma de recuerdos vívidos, sino como una sensación física, un frío persistente en el fondo de su pecho. Y en el centro de ese frío residía la imagen del diapasón de ébano y acero. Se había convertido en una obsesión, un ancla para su angustia. Lo había dejado atrás. Un objeto tan personal, tan intrínsecamente ligado a su identidad como artesano, ahora yacía abandonado en aquel salón, un rehén silencioso en territorio enemigo. Se torturaba imaginando su destino, barrido por el plumero de una doncella, arrojado a un cajón con otros objetos olvidados, su nota pura y perfecta silenciada para siempre. A veces, en un delirio de esperanza masoquista, se permitía imaginar que ella, Clara, lo encontraba, que lo sostenía en sus manos, sintiendo su peso, su equilibrio, su fría promesa de armonía. ¿Comprendería su significado? Vería en él no solo una herramienta, sino un símbolo de la verdad que habían compartido, aunque fuera por un instante. Era un pensamiento inútil y doloroso, pero no podía evitarlo. El diapasón era el último vestigio de su presencia en aquel mundo, su última conexión tangible con ella. Se aferraba a su memoria como un náufrago a un trozo de madera, porque soltarlo significaría aceptar que el silencio que ahora lo envolvía era, en efecto, el final definitivo de todo. Pasaron las semanas, y el silencio de la casa Valcárcel se solidificó, pasando de ser una ausencia de comunicación a una declaración de intenciones tan clara y cortante como el cristal. El invierno se instaló en Madrid,
Un invierno seco y cruel que parecía agrietar la piedra de los edificios y el ánimo de sus gentes. El brasero del taller ofrecía un calor mezquino que no lograba disipar el frío que Manuel sentía por dentro. Su padre, al verlo consumirse en una melancolía silenciosa, intentó distraerlo con nuevos desafíos. La compleja restauración de una viola da gamba del siglo XVII, un encargo de un coleccionista que requería toda su pericia y concentración. Manuel aceptó el trabajo, agradecido por la distracción, y durante horas lograba perderse en los intrincados detalles de las incrustaciones de nácar y en el delicado proceso de injertar madera nueva en la vieja. Pero en los momentos de pausa, cuando levantaba la vista de la filigrana del trabajo, su mente regresaba inevitablemente al salón del palacete. Se dio cuenta de que su conexión con Clara había sido una anomalía, un ecosistema frágil que solo podía existir en la acústica particular de aquella habitación, con el piano como único sol y la música como única atmósfera. Fuera de allí, bajo el cielo implacable de la realidad social madrileña, esa conexión no tenía aire para respirar. Había sido borrado de su vida con la misma eficiencia con la que se eliminaba una nota incorrecta de una partitura. Era una aniquilación social, tan completa y silenciosa, que le hacía dudar de si aquellos momentos habían existido realmente. Quizás se lo había imaginado todo, la intensidad de su mirada, el secreto compartido en su voz. Quizás solo había sido la cortesía de una dama aburrida hacia un artesano que le pareció momentáneamente interesante. La duda era un tormento peor que la certeza del rechazo. Un día, mientras ordenaba unos papeles viejos de su padre, llegó una carta para él. El sobre no era cremoso y grueso como el de los Valcárcel, sino de un papel fino y comercial. La caligrafía era la de un escribano. Con un nudo en el estómago, la abrió, esperando algún nuevo golpe. No era de ellos. Era de un notario de Zaragoza, informándole del fallecimiento de un tío abuelo al que apenas recordaba y de que, como único pariente lejano, era el heredero de una modesta suma de dinero. La noticia, que en otras circunstancias habría sido motivo de una contenida alegría, le dejó una sensación de extraña irrealidad, como si el destino le estuviera ofreciendo una herramienta cuyo propósito aún no lograba comprender. Si estás encontrando valor en esta historia de dignidad y silencio, por favor, dale me gusta a este video. Nos ayuda a compartir estas vidas olvidadas. La suma de la herencia no era una fortuna que pudiera cambiar su clase social, pero sí representaba una cantidad que alteraba por completo el horizonte de sus posibilidades. Eran varios miles de pesetas, el equivalente a años de trabajo agotador en el taller. Su padre, al enterarse, vio en ello una señal de la providencia. Con esto, Manuel, podemos renovar las herramientas, comprar esa madera de abeto de los Alpes que siempre hemos querido. Podrías incluso pensar en establecerte por tu cuenta, buscar un local más grande. Mateo hablaba de un futuro tangible, de seguridad, de la continuación del legado familiar. Pero Manuel apenas le escuchaba. El dinero, depositado en el banco, le pesaba en la conciencia como un secreto. No lo veía como un medio para su propia prosperidad, sino como una responsabilidad inesperada, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de su vida. Su obsesión por Clara, lejos de disminuir con el tiempo y la distancia, se había transformado. Ya no era solo el anhelo por una conexión perdida, se había convertido en una preocupación profunda y casi paternal. Empezó a escuchar con más atención los rumores que se filtraban desde el barrio de Salamanca hasta los mentideros de los cafés de la Puerta del Sol. Rumores que traían los cocheros, las doncellas y los proveedores que servían a las grandes casas. Hablaban de las crecientes dificultades del Marqués de Valcárcel. La pérdida de las últimas colonias, el desastre del 98, había sido un golpe mortal para muchas familias aristocráticas, cuya riqueza se basaba en las plantaciones de azúcar y tabaco de Cuba. Los Valcárcel, se decía, estaban al borde de la ruina. Su antiguo título ya no era suficiente para mantener las apariencias. Y en ese contexto, el nombre de Clara se mencionaba siempre ligado a otro, el de un banquero advenedizo, un hombre de dinero nuevo y modales toscos, a quien el marqués cortejaba descaradamente como yerno. De repente, Manuel lo comprendió todo con una claridad brutal. La rigidez del marqués, su fría furia al verlos juntos, no nacía solo del orgullo de clase, sino del pánico. Él, un simple afinador de pianos, representaba un riesgo para la única mercancía valiosa que le quedaba a la familia, la mano de su hija. Clara no era solo una prisionera en una jaula de oro.
Era el cordero sacrificial destinado a salvar el honor y la fortuna de su linaje. La vio entonces no como una figura inalcanzable en un pedestal, sino como una igual, atrapada en una red de obligaciones tan asfixiante como la suya. Y el dinero que ahora poseía dejó de ser una oportunidad para convertirse en un arma, aunque no sabía todavía contra quién o para qué la iba a utilizar. La decisión maduró en él durante varias noches de insomnio, en la quietud del taller oscuro, mientras el único sonido era el lejano silbato de un sereno. No era un plan nacido de la pasión o de la esperanza de una recompensa, sino de una lógica fría y protectora. Si no podía estar en su vida, al menos podría aliviar la presión que la estaba aplastando. Se vistió con su mejor traje, el mismo que usaba para ir a la ópera en las raras ocasiones en que podía permitírselo, y se dirigió a una calle estrecha detrás del Palacio de Justicia. Allí se encontraba el despacho de un procurador del que había oído hablar, un hombre conocido por su discreción y por manejar los asuntos financieros más delicados y vergonzosos de la alta sociedad. La oficina olía a polvo de legajos, a cera de lacre y a los secretos inconfesables de generaciones de deudores y acreedores. El procurador, un hombrecillo calvo con unos anteojos que magnificaban sus ojos astutos, lo recibió con una mezcla de curiosidad y desdén. Manuel se sintió inmediatamente fuera de lugar, su honestidad de artesano una torpeza en aquel mundo de subterfugios legales. Con voz firme, tratando de que no le temblara, le explicó su propósito. A través de los mismos canales de información que le habían traído los rumores, se había enterado de una deuda específica que ahogaba al marqués. Un préstamo a corto plazo sobre una de sus fincas en Andalucía, cuyo vencimiento era inminente y cuya ejecución pública supondría una humillación insoportable para la familia. Manuel instruyó al procurador para que, utilizando los fondos de su herencia, comprara esa deuda de forma completamente anónima. El procurador lo escuchó sin mover un músculo de su cara, y cuando Manuel terminó, se quitó los anteojos y los limpió con un pañuelo. «Joven», dijo con una voz seca como el pergamino, «¿comprende usted lo que me está pidiendo? Quiere usted convertirse en el acreedor de un marqués de España, y quiere hacerlo sin que él lo sepa. Esto no es una obra de caridad. En el momento en que esta deuda sea mía, o de la entidad pantalla que creemos para este fin, usted tendrá el poder de arruinar a ese hombre con un simple requerimiento». Manuel tragó saliva. «Mi única condición», respondió, «es que la deuda se congele, que no se reclame, que se deje dormir en un cajón. Quiero que esa amenaza desaparezca de su vida, nada más». El procurador lo miró fijamente durante un largo instante, sus ojos magnificados tratando de escrutar el alma de aquel cliente tan inusual. Finalmente, esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Entiendo. Un gesto muy caballeroso y muy caro. Sepa usted que por este servicio no recibirá ni gratitud ni reconocimiento. Para el mundo y para la familia Valcárcel, usted seguirá sin existir. ¿Está seguro de que es esto lo que desea?». La pregunta del procurador resonó en el aire polvoriento de la oficina, cargada con el peso de la lógica y el cinismo de un hombre que había visto demasiadas veces la locura humana disfrazada de nobleza. Pero para Manuel no había locura en su decisión, solo una certeza tranquila y absoluta. «Estoy seguro», respondió, y su propia voz le sonó extraña, como si perteneciera a un hombre más viejo, a alguien que ya había tomado todas las decisiones importantes de su vida. El resto del proceso fue una ceremonia fría y burocrática. Firmó papeles cuyo lenguaje apenas comprendía, entregó el resguardo del banco y observó cómo el dinero que representaba su único capital, su única oportunidad de escapar de una vida de trabajo modesto, se transfería de su mundo al de ellos. Salió del despacho sintiéndose extrañamente ligero. El sol de la mañana madrileña le pareció más brillante, el aire más limpio. No sentía el pesar de la pérdida, sino la extraña paz de haber completado un círculo. Había transformado su herencia, un regalo del pasado, en un acto que protegía el futuro de ella, aunque ella nunca lo supiera. Al regresar al taller, el olor familiar a madera y barniz ya no le pareció el de una prisión, sino el de un santuario. Se quitó la chaqueta, se puso el delantal de serga y cogió un formón. Sus manos ya no vacilaban. El acto de sacrificio silencioso le había devuelto el centro. Le había dado un propósito que trascendía la humillación personal. Su amor por Clara, despojado de toda esperanza de reciprocidad, se había purificado, convirtiéndose en algo más parecido a la devoción de un artesano por su obra maestra. Un deseo de proteger su belleza y su integridad a cualquier coste.
incluso si eso significaba no volver a verla jamás. Comenzó a trabajar en la viola da gamba con una concentración renovada. Cada pasada del cepillo, cada nota que afinaba, una oración silenciosa por su bienestar. Ya no era un fantasma resentido. Se había convertido en un guardián invisible, y en esa nueva identidad encontró una forma de honor que nadie, ni siquiera un marqués, podría arrebatarle jamás. Una tarde, mientras aplicaba la última capa de barniz a la viola, escuchó a través de la ventana abierta el sonido de un organillo callejero que tocaba una melodía popular. Era una de las danzas españolas de Granados, la misma que ella había luchado por dominar en el piano, y el recuerdo de su frustración y su posterior triunfo le atravesó el corazón, no con dolor, sino con una ternura inmensa y distante. El tiempo, en el taller, se medía por el lento curado de la madera y el cambio de las estaciones reflejado en la luz que entraba por el ventanal. Pasó el invierno, y la primavera trajo consigo un aire más suave y el murmullo de una actividad social renovada en la ciudad. Manuel se enteró de la noticia como se enteraba de todo lo que concernía a ese otro mundo. De forma indirecta, como un eco lejano. Estaba en una pequeña tienda cerca de la Plaza Mayor, comprando cuerdas de tripa, cuando vio el periódico sobre el mostrador. En la sección de sociedad, una breve nota anunciaba con un lenguaje florido y formal el compromiso matrimonial de doña Clara de Valcárcel con don Ramiro Fuentes, el distinguido banquero. La noticia no le sorprendió. Era la conclusión lógica, el final predecible de la historia. Sin embargo, leer sus nombres impresos en negro sobre el papel le produjo una punzada sorda, la confirmación definitiva de que la puerta a aquel mundo se había cerrado para siempre. No sintió celos del banquero, ni ira. Lo que sintió fue una profunda melancolía por ella. Se la imaginó atrapada en una vida de cenas formales, de conversaciones sobre finanzas y política, su talento musical reducido a un mero adorno para entretener a los invitados de su marido. Se preguntó si alguna vez, en la soledad de la noche, tocaría para sí misma aquellas piezas de Chopin o Albéniz que tanto amaba, y si en esas notas encontraría un refugio para su alma. Su propio sacrificio, la compra anónima de la deuda, le pareció entonces un gesto pequeño, casi inútil. No la había liberado. Simplemente había reforzado los barrotes de su jaula, asegurándose de que estuvieran dorados y fueran respetables. Había salvado el honor de su familia, pero a costa de la libertad de su espíritu. Esa constatación fue la lección más amarga de todas, que en su mundo, el honor y la libertad eran a menudo enemigos irreconciliables. Se consoló pensando que, al menos, su acto le había permitido a ella cumplir con su deber sin la carga adicional de la humillación pública. Le había dado la paz de una prisión ordenada, en lugar del caos de una ruina deshonrosa. Era un consuelo pobre, pero era el único que tenía. Unos días después, mientras caminaba por la calle de Alcalá, oyó a dos señoras bien vestidas comentar la próxima temporada de ópera en el Teatro Real. Mencionaron que la primera noche, con la presencia de la familia real, sería el evento más importante del año, y que los Valcárcel y los Fuentes ocuparían por supuesto su palco de honor. La idea se clavó en su mente como una astilla, verla una última vez. No para hablar con ella, ni siquiera para ser visto, solo para observarla desde la distancia, para asegurarse con sus propios ojos de que, a pesar de todo, había encontrado alguna forma de paz en su destino. La decisión de ir al Teatro Real fue un acto de pura irracionalidad, una peregrinación a un santuario donde ya no era bienvenido. Gastó una parte considerable de sus ganancias de la semana en una entrada para el Gallinero, el Paraíso, el último anfiteatro bajo el techo abovedado del teatro, el lugar destinado a los estudiantes, los oficinistas y los artesanos con alma de melómano. La noche de la inauguración, se vistió con su traje de domingo, se aseguró de que sus manos estuvieran impecablemente limpias y se dirigió hacia la Plaza de Oriente. Al acercarse, el mundo se transformó. El resplandor de los faroles de gas se reflejaba en el barniz de los carruajes que depositaban a sus ocupantes sobre la alfombra roja. El aire vibraba con el murmullo de las sedas, el tintineo de las joyas y las risas educadas. Manuel se sintió como un extranjero en su propia ciudad. Entró por una puerta lateral, subió tramos y tramos de escaleras de servicio y encontró su asiento, un duro banco de madera, desde el que el escenario parecía un mundo en miniatura. Pero su atención no estaba en el escenario, sino en el gran arco de herradura de los palcos que se extendía bajo él. Eran como pequeños teatros privados, cajas de terciopelo rojo y dorado, donde se representaba la verdadera función de la noche, la de la sociedad
observándose a sí misma. El murmullo de la orquesta afinando sus instrumentos subía hasta él como un rumor de olas. Las luces de la gran araña de cristal brillaban sobre las cabezas, los hombros desnudos y las tiaras de las damas. Y entonces la vio. Entró en el palco que correspondía a su familia, del brazo de su prometido. Desde su altura, Manuel no podía distinguir los detalles de su rostro, solo la impresión general. Una figura esbelta en un vestido de un color pálido que brillaba bajo la luz, su cabello oscuro recogido en un peinado elegante. A su lado, el banquero parecía corpulento y satisfecho de sí mismo, saludando con la cabeza a otros ocupantes de los palcos. Ella no saludaba, permanecía quieta, una estatua de perfecta compostura. Las luces del teatro comenzaron a atenuarse. La sala se sumió en una penumbra expectante y el director levantó la batuta. La ópera comenzó, pero Manuel no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en aquella figura distante, tratando de descifrar, a través del abismo de la distancia y la clase, si en la quietud de su postura había resignación, tristeza o una paz que él nunca podría comprender. La ópera era Aída, una historia de amor imposible aplastado por el peso del deber, la lealtad y la guerra entre dos mundos. Desde su asiento en el gallinero, Manuel no necesitaba los prismáticos para sentir la ironía. El escenario, un Egipto de cartón piedra y terciopelo pintado, le parecía menos real y a la vez más honesto que el verdadero drama que se desarrollaba en los palcos de abajo. Podía oler el polvo acumulado en las cortinas de su anfiteatro, el sudor cercano de sus vecinos, la cáscara de naranja que alguien había dejado caer. Eran los olores de la vida real, un contrapunto terrenal a la nube de perfume caro que sin duda flotaba en los niveles inferiores. Su mirada, sin embargo, no abandonaba el palco de los Valcárcel. Veía a Clara como una figura de marfil tallado, inmóvil en su asiento. A su lado, el banquero se movía, se ajustaba los gemelos, susurraba comentarios a la marquesa, su futura suegra. Pero ella permanecía absorta, aunque Manuel dudaba que estuviera viendo la ópera. Su quietud era la de una persona que ha escapado a un lugar dentro de sí misma, un santuario interior donde nadie más puede entrar. Se preguntó si, en ese refugio silencioso, ella pensaba a veces en la música que habían compartido, en el aroma a lavanda y madera de su aceite, en el alma de un piano que sonaba como si hubiera perdido la esperanza. Él, desde su atalaya, se sentía como Radamés enterrado vivo, viendo a su Aída a través de una piedra sellada, consciente de que el aire que respiraban pertenecía a universos distintos e irreconciliables. La música de Verdi se hinchaba, llenando el vasto espacio con una pasión trágica, y cada nota parecía hablar de su propia renuncia. No se arrepentía de su decisión, del sacrificio de su herencia. Al contrario, al verla allí, prisionera en su palco de honor, entendió que su acto no había sido una locura romántica, sino una necesidad, la única forma que tenía de devolverle una pequeña parte de la armonía que ella le había regalado a él, con solo cerrar los ojos al escuchar una melodía. El coro cantaba la marcha triunfal, una celebración de la victoria y el poder. Pero a Manuel le sonó como una marcha fúnebre por todo lo que nunca podría ser. Cuando las luces se encendieron para el intermedio, el teatro entero pareció exhalar un suspiro colectivo. El murmullo de las conversaciones se elevó desde el patio de butacas y los palcos. Una marea de comentarios sobre la soprano, los vestidos y las últimas noticias de la corte. La gente comenzó a moverse, a salir a los pasillos y al ambigú, un ritual social tan coreografiado como la propia ópera. Manuel permaneció en su asiento, observando desde arriba cómo el río de seda y frac inundaba los espacios dorados. Desde allí, las personas parecían peones en un tablero exquisito, moviéndose según reglas que él apenas entendía. Y en medio de esa marea, vio cómo el prometido de Clara la ayudaba a levantarse, posesivo y orgulloso, para conducirla al gran foyer. Fue entonces cuando la verdad de su propio poder oculto le golpeó con una fuerza renovada. El dinero que había entregado al procurador no era solo una suma de pesetas. Era una llave que podría haber usado para forzar una puerta en ese mismo mundo. Podría haber comprado un negocio, adquirido propiedades, haberse creado una nueva identidad como un hombre de posibles. Quizás no habría alcanzado su estatus, pero podría haberse acercado lo suficiente como para ser tolerado, para que un matrimonio con una aristócrata arruinada fuera, si no deseable, al menos concebible. La tentación, en aquel momento, había sido real y nauseabunda. La idea de usar el dinero para comprar su aceptación
Para convertir su amor en una transacción conveniente, le había parecido la profanación definitiva. Habría significado aceptar sus términos, jugar su juego, admitir que el valor de un hombre se medía por el grosor de su cartera y no por la habilidad de sus manos o la nobleza de su corazón. Ocultar su acto, mantener su anonimato, no había sido un gesto de humildad, sino de orgullo. Un orgullo feroz y silencioso. Era su forma de decirles que su mundo, con sus títulos y sus deudas de honor, no tenía poder sobre el suyo. Él permanecía libre porque su sacrificio no pedía nada a cambio. No era una inversión, sino un regalo absoluto. Y mientras observaba el lento descenso de Clara por la gran escalinata, supo que debía bajar él también, no para buscarla, sino para reafirmar ante sí mismo la validez de su elección, para caminar entre ellos como un hombre libre, dueño de un secreto que le confería una dignidad que ningún título nobiliario podía comprar. El descenso fue un viaje a través de las entrañas del edificio, un recorrido por su anatomía social. Las escaleras del gallinero eran de madera desnuda, estrechas y empinadas, gastadas por los pasos de miles de espectadores anónimos. El aire era viciado y olía a cerrado. Pero a medida que bajaba, el espacio se abría, la madera daba paso al mármol y el silencio funcional era reemplazado por el eco de las voces y el tintineo del cristal. Cuando finalmente emergió en el gran foyer, el cambio fue abrumador. La luz de las arañas de cristal se multiplicaba en los espejos dorados, creando un laberinto de reflejos deslumbrantes. El aire era espeso, una mezcla embriagadora de perfumes florales, el olor a tabaco de los cigarros habanos y el aroma a champán. Se sentía como un buzo que emerge en un mundo con una atmósfera distinta, densa y difícil de respirar. Se mantuvo pegado a la pared, bajo la sombra de una columna, sintiéndose tan visible y a la vez tan invisible como siempre. Observó el desfile de rostros, máscaras de cortesía y aburrimiento estudiado, y escuchó los fragmentos de conversación, palabras que bailaban en la superficie de las cosas, sin tocar nunca nada real. Y entonces la vio de nuevo, ahora mucho más cerca. Estaba de pie en un círculo de personas, junto a su prometido. Podía ver el delicado trabajo de encaje en su vestido, el brillo de una pequeña perla en su oreja. Podía ver, sobre todo, la tensión en la línea de su cuello, la forma en que su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Su prometido, el banquero, hablaba en voz alta, gesticulando con una copa de champán, el retrato perfecto de la confianza que da el dinero nuevo. Estaba contando una anécdota, y la risa que provocó en el grupo fue demasiado sonora, demasiado forzada. Clara no se rió, solo inclinó la cabeza, un gesto de asentimiento que era la encarnación de la resignación. En ese instante, Manuel comprendió la verdadera naturaleza de su sacrificio. No la había salvado de una jaula, solo la había ayudado a dorar los barrotes, pero también comprendió que incluso en una jaula dorada, el alma necesita un espacio para respirar. Su acto, anónimo y silencioso, le había dado ese espacio. La había liberado de la humillación que habría envenenado el aire que ahora respiraba. Fue un consuelo frágil, pero en ese mar de falsedad, se aferró a él como a la única verdad. Su prometido, don Ramiro, probablemente sintió la ausencia de Clara en medio de su propia actuación. Dejó su anécdota a medias y siguió la dirección de su mirada perdida, una mirada que, por pura casualidad, había cruzado el salón y se había posado en el rincón sombrío donde se encontraba Manuel. Los ojos de don Ramiro, pequeños y agudos, se entrecerraron. No reconoció a Manuel como un individuo, por supuesto. Solo vio lo que su mentalidad le permitía ver. Un traje que no era de un sastre de primera, una postura que no era la de un hombre acostumbrado a poseer el espacio, un rostro que no pertenecía a su círculo. Se inclinó hacia Clara, y aunque Manuel no podía oír las palabras, supo exactamente la clase de veneno que destilaban por el gesto de desdén, por la forma en que sus labios se curvaron. Fue una mirada de arriba a abajo, un despido social ejecutado con la precisión de un verdugo, y entonces, una brisa de sonido, las palabras flotando por encima del murmullo. La gente de oficios, cada vez con más humos. El insulto no iba dirigido a él, sino a ella. Era una forma de marcar su territorio, de recordarle a quién pertenecía y qué clase de personas estaban por debajo de su consideración. El golpe le llegó a Manuel no como una ofensa personal, sino como una revelación. En ese momento sintió la tentación, oscura y poderosa, de dar un paso al frente, de cruzar el suelo de mármol y plantarse ante aquel hombre. No necesitaba levantar la voz, solo tendría que decir una frase: soy yo quien posee la hipoteca de la finca de su suegro en Andalucía.
Imaginar la escena fue un placer amargo y fugaz. El rostro del banquero congestionándose, la máscara de suficiencia cayendo para revelar la codicia y el miedo. Tendría el poder de destruirlo, de humillarlo delante de la mujer que pretendía comprar. Pero en el instante en que la fantasía se formó, supo que era un veneno que lo destruiría a él también. Reclamar ese poder sería convertirse en él. Sería admitir que el honor se podía usar como un arma, que la dignidad era una moneda de cambio. Cruzar esa frontera moral no lo haría más grande, sino infinitamente más pequeño. Eligió el silencio, no por miedo, sino por desprecio. Su honor no estaba en venta, y su venganza no valía el precio de su propia alma. Justo cuando Manuel había tomado su decisión, cuando se disponía a retroceder aún más hacia las sombras, a desaparecer como siempre había hecho, sucedió lo impensable. Clara, que había permanecido inmóvil y pálida durante el comentario de su prometido, se detuvo. El pequeño grupo que los rodeaba siguió adelante, pero ella se quedó anclada en el suelo de mármol, creando una pequeña isla de silencio a su alrededor. Se giró lentamente hacia don Ramiro. Desde la distancia, Manuel no podía ver la expresión exacta de su rostro, pero vio cómo su espalda se enderezaba, cómo un imperceptible temblor de fuerza recorría su cuerpo. Su voz, cuando habló, no fue alta, pero tenía una cualidad cortante, una claridad que pareció silenciar el murmullo a su alrededor. «Ese hombre», dijo, y su cabeza se inclinó mínimamente en dirección a Manuel, un reconocimiento tan sutil que solo alguien que lo estuviera esperando podría captarlo. «Posee más honor en su oficio que muchos hombres con título en su nombre». Las palabras no fueron una acusación, ni un desafío. Fueron una declaración de hechos, pronunciada con una calma letal. El prometido la miró, primero con incredulidad y luego con una furia mal disimulada. Por un instante, el delicado tejido de las apariencias sociales se tensó hasta casi rasgarse. El escándalo, el monstruo que todos temían, asomó su cabeza por un segundo. Pero Clara no le dio tiempo a reaccionar. Sin esperar respuesta, sin añadir una palabra más, se dio la vuelta y reanudó su camino, dejando a su prometido la elección de seguirla o quedarse plantado en medio de una humillación silenciosa. Pero antes de ser engullida de nuevo por la multitud, sus ojos buscaron los de Manuel a través del salón. Se encontraron. Fue una conexión de apenas un segundo, un puente invisible tendido sobre un abismo de clase, ruido y luces brillantes. En su mirada no había amor, ni promesa, ni futuro. Había algo mucho más raro y precioso, un reconocimiento absoluto, la validación de su existencia, de su sacrificio, de su honor. El mundo entero, con su ópera, sus joyas y sus intrigas, se desvaneció, y en ese instante de verdad compartida, Manuel sintió una paz tan profunda que le robó el aliento. El sonido de la campana que llamaba al público de vuelta a sus asientos fue como el toque de un despertador en un sueño profundo. La multitud comenzó a fluir de nuevo, volviendo a la oscuridad del auditorio, y la marea humana se la llevó, arrastrándola lejos de él, de vuelta a su palco, a su prometido, a su destino. Ella no miró hacia atrás. El momento había terminado, tan efímero y tan eterno como un acorde perfecto suspendido en el aire. Manuel se quedó inmóvil, sintiendo el vacío que ella había dejado en el espacio. El gesto había sido todo. El casi imperceptible asentimiento de cabeza que había acompañado su mirada fue el sello final, la firma de un pacto no escrito. Era un gracias, era un lo sé, era un adiós. En ese único gesto, ella le había devuelto todo lo que él había dado, y más. Le había devuelto su dignidad, no a los ojos del mundo, sino a los suyos propios, que era lo único que importaba. Él no había buscado venganza, y ella no le había ofrecido un amor imposible. Ambos habían elegido el honor, cada uno a su manera. Él, sacrificando su dinero para protegerla de la vergüenza. Ella, arriesgando un escándalo para defender su valor como ser humano. Era una simetría perfecta, una armonía final que resolvía todas las disonancias. Ya no necesitaba ver el final de la ópera. La historia que había venido a presenciar había llegado a su clímax y a su conclusión en aquel foyer abarrotado. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, moviéndose a contracorriente de la gente que regresaba a sus asientos. Salió a la noche madrileña, al aire fresco y limpio de la Plaza de Oriente. La fachada iluminada del teatro le pareció la de un mausoleo que guardaba un recuerdo sagrado. No sentía tristeza, ni amargura, solo una inmensa y serena plenitud. No había ganado a la mujer que amaba, pero había sido testigo de su grandeza, y se había ganado a sí mismo.
Y mientras se alejaba por las calles silenciosas, supo que el recuerdo de aquella mirada, de aquel gesto de honor compartido, sería el diapasón que mantendría su alma afinada por el resto de sus días. Los días que siguieron a la noche de la ópera no trajeron consigo la agitación ni la incertidumbre, sino una calma extraña y profunda, como la que se asienta sobre un campo después de una tormenta lejana que nunca llegó a descargar. Manuel regresó a la rutina del taller, pero el espacio mismo parecía haber cambiado con él. El olor a resina y a madera recién cortada ya no era el aroma de su confinamiento, sino el perfume de su soberanía. Las herramientas, dispuestas en sus hileras ordenadas, no le parecían ya los instrumentos de una servidumbre necesaria, sino los cetros de un reino modesto pero absoluto. Se movía por el taller con una nueva economía de gestos, una serenidad que nacía no de la resignación, sino de una victoria íntima e invisible. El recuerdo del foyer del Teatro Real no era una herida a la que volver con anhelo o dolor, sino un ancla, la imagen de Clara, enderezándose para defender su honor. Era la prueba irrefutable de que su sacrificio silencioso no había sido en vano. No la había salvado de su destino, pero le había devuelto el arma para enfrentarlo con dignidad. Había sido un acto de fe, la creencia de que un gesto de pura integridad podría resonar a través del abismo social, y ella, con su propia valentía, le había devuelto el eco. Ya no sentía la necesidad de huir de Madrid, ni de buscar una nueva vida. Su vida estaba allí, entre aquellas cuatro paredes, en la conversación silenciosa que mantenía con la madera. Su lugar en el mundo, que antes le había parecido una condena, se le reveló como una elección. Podría haber intentado comprar su entrada en el mundo de ella, pero al negarse, había afirmado la validez del suyo. Una mañana, mientras daba los últimos toques al barniz de una guitarra, oyó unos pasos discretos en la puerta. No era el golpe de un cliente, sino una presencia casi furtiva. Un muchacho, demasiado joven para ser un recadero oficial, le tendió un pequeño paquete envuelto en papel de estraza marrón y atado con un simple cordel. No había remitente, ni señas, ni sello de lacre. Era un objeto anónimo, un misterio depositado en el umbral de su mundo. Manuel lo tomó sintiendo su ligereza, y el corazón, que había aprendido a latir con un ritmo sosegado, dio un único y violento vuelco, la premonición de que dentro de aquel humilde envoltorio se encontraba el último acorde de su historia. Dejó el paquete sobre el banco de trabajo, junto a un formón de hoja brillante y un puñado de virutas de arce que olían a bosque. Durante un largo minuto no se atrevió a tocarlo. Lo rodeó, lo observó desde distintos ángulos, como si el propio acto de mirarlo pudiera revelar su contenido y evitarle la conmoción de abrirlo. El papel de estraza era tosco, común, un camuflaje perfecto para lo que sospechaba que contenía. Era el tipo de envoltorio que se usaría para enviar un objeto sin llamar la atención, para borrar su rastro, para asegurar que su tránsito por la ciudad fuera tan anónimo como el gesto que lo había originado. Finalmente, con la precisión de un cirujano, deshizo el nudo del cordel. Sus dedos, acostumbrados a la delicadeza de las cuerdas de tripa y los puentes de ébano, trabajaron con una lentitud casi ceremonial. Desdobló el papel con cuidado y el contenido quedó expuesto sobre la madera oscura del banco. Allí estaba, su diapasón de ébano y acero, la herramienta que había sido el catalizador de su obsesión, el símbolo de la armonía perdida. La superficie del acero estaba limpia, pulida, y el ébano negro parecía absorber la luz del taller. No estaba solo. A su lado reposaba una única gardenia prensada. Sus pétalos, antes de un blanco cremoso y carnoso, eran ahora del color del marfil antiguo, casi translúcidos, conservando la forma perfecta de su belleza pasada. No había nota, no era necesaria. Las palabras habrían sido una profanación, una torpeza en el lenguaje perfecto que habían construido. El diapasón era el reconocimiento de su sacrificio. Ella sabía, o al menos intuía, que él había sido el guardián silencioso de su honor familiar. La gardenia era su respuesta, la confesión de un afecto secreto y la aceptación de su destino, un adiós tan definitivo y fragante como la propia flor. Manuel cogió el diapasón. Estaba frío al tacto, un frío honesto y verdadero. Luego, con una delicadeza infinita, levantó la gardenia. Era tan frágil que temió que se deshiciera en polvo entre sus dedos. Su aroma, casi desaparecido, era un fantasma, un eco del perfume que la había envuelto aquella tarde en el salón. Contempló ambos objetos juntos, el acero y la flor, su mundo y el de ella, la verdad y la belleza,
la permanencia y la fugacidad, unidos por fin en un silencio que lo decía todo. Con un gesto deliberado, Manuel abrió un pequeño cajón de su banco de trabajo, un lugar donde guardaba las herramientas más preciadas y delicadas. Colocó el diapasón en su interior, no junto a los otros, sino en un compartimento propio forrado de fieltro, devolviéndolo a su lugar legítimo, pero ahora imbuido de un significado que trascendía su función. Ya no era solo un instrumento para encontrar la nota perfecta, era el recuerdo de un acto de honor que había afinado su propia alma. La gardenia requería un santuario diferente. Se dirigió a la pequeña estantería donde guardaba sus libros más queridos, tratados de acústica, biografías de compositores y un viejo ejemplar de los poemas de Becker. Abrió este último por una página al azar y con sumo cuidado. Depositó la flor prensada entre las hojas, como si plantara un recuerdo en el jardín de la poesía. Cerró el libro y supo que la flor permanecería allí, a salvo, su silenciosa fragancia impregnando las palabras de amor y pérdida para siempre. Al hacerlo, sintió que cerraba no solo un libro, sino un capítulo de su vida. No había amargura en ese gesto, ni el dolor de la renuncia, sino la paz de la aceptación. Comprendió entonces la diferencia fundamental entre el valor y el mérito. El banquero, con toda su fortuna, solo poseía valor, algo que se podía contar, gastar y exhibir. Pero ellos dos, Clara y él, habían demostrado tener mérito, una cualidad del espíritu que no se podía comprar ni vender. La verdadera riqueza no residía en lo que uno podía adquirir, sino en aquello a lo que estaba dispuesto a renunciar por principios. Su herencia, sacrificada en silencio, y el amor de ella, reconocido y liberado en un solo gesto, eran el verdadero patrimonio que nadie podría arrebatarles. Se acercó a la ventana del taller y miró hacia la calle. El sol de la tarde doraba los tejados de Madrid, y el murmullo de la ciudad le llegó como una música familiar y reconfortante. Ya no se sentía un extraño ni un prisionero. Era un hombre en su lugar, un artesano en su reino, dueño de un secreto que le había enseñado que la dignidad más auténtica es la única riqueza que verdaderamente importa. Si crees que la verdadera dignidad es la única riqueza que importa, comparte esta historia. Gracias por escuchar.